Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive, donde, como ya saben, nos gusta sumergirnos en temas que nos hacen pensar un poco y descubrir cosas nuevas. Y bueno, hoy vamos a explorar algo que puede resultar complejo, pero que es súper importante si estás pensando en venir a vivir a España, la ley de extranjería. Efectivamente, descifrar la ley de extranjería puede parecer un rompecabezas a veces, pero con un poco de paciencia Sí. y la información correcta todo se vuelve más claro. Exacto, y para eso estamos aquí, ¿verdad? Para guiarte paso a paso y ayudarte a entender cómo venir a España con todos los papeles en regla. Para esta inmersión nos vamos a basar en el artículo de Wikipedia sobre la Ley de Extranjería de España, que nos da una visión general de este complejo mundo. Un buen punto de partida sin duda. Y hablando de puntos de partida, ¿sabías que la ley actual, la Ley Orgánica 42.000, tiene una historia bastante interesante detrás? No siempre ha sido así. Cuéntame más. Siempre me ha fascinado cómo las leyes reflejan los cambios en la sociedad. Pues imagínate, antes de esta ley teníamos la Ley Orgánica 7.985. Según el artículo, era mucho más restrictiva y se enfocaba más en el control policial de la inmigración. Vaya, eso sí que suena diferente a la ley actual que se centra en la integración. ¿Qué provocó este cambio tan radical? Bueno, varios factores influyeron. España se integró a la Unión Europea, el flujo migratorio aumentó y la sociedad misma evolucionó hacia una visión más inclusiva. Es increíble cómo un simple documento puede reflejar cambios tan profundos en una nación. Y si hablamos de cambios, la Ley Orgánica 42.000, aunque supuso un gran avance, también ha sido modificada varias veces desde su promulgación. Cierto. El panorama migratorio es dinámico y la ley debe adaptarse a las nuevas realidades. Por ejemplo, en el año 2000 se introdujo una contrarreforma que, según el artículo, generó mucha controversia. Algunos la vieron como un paso atrás, volviendo a algunas de las medidas restrictivas de la ley anterior. Claro, caramba. Parece que el debate sobre la mejor forma de regular la inmigración siempre ha estado presente. Conocer este contexto histórico nos ayuda a entender mejor la complejidad de la ley actual. Pero yendo a lo práctico, ¿qué dice la ley sobre los derechos y libertades que tienen los extranjeros en España? Lo primero que hay que destacar es que la ley de extranjería reconoce que los extranjeros en España, independientemente de su situación administrativa, tienen los mismos derechos y libertades fundamentales que los españoles, tal como lo establece la Constitución española. Eso es fundamental. Me imagino que eso tranquiliza a muchos que se plantean venir a España. Por supuesto, esto significa que, por ejemplo, tienes derecho a recibir asistencia sanitaria de urgencia, a la educación obligatoria, a la protección legal y a otros servicios sociales básicos. Genial. Saber que tienes esos derechos básicos cubiertos te da una mayor seguridad. Pero claro, no todos los derechos son iguales para extranjeros y españoles, ¿verdad? Exacto. El Tribunal Constitucional ha establecido una interesante clasificación de los derechos que se aplican a los extranjeros. Me encanta cuando las cosas se clasifican. ¿Cuáles son esas categorías? Pues mira, tenemos tres. Primero, los derechos que se comparten por igual con los españoles, como el derecho a la vida, a la educación, a la protección legal. Esos son los básicos, los imprescindibles. Exacto. Luego tenemos los derechos con condiciones específicas para los extranjeros, como la libertad de movimiento y el derecho al trabajo. Para ejercer estos derechos, generalmente necesitas tener una situación administrativa regular en España. O sea, tener tus papeles en regla. Tiene sentido. Y por último están los derechos exclusivos para los ciudadanos españoles, como el derecho a votar en las elecciones generales. Claro, esos son derechos que tienen que ver con la participación política y es lógico que estén reservados a los ciudadanos. Exactamente. La ley busca un equilibrio, Ok. garantizar los derechos fundamentales de todos, pero también regular la inmigración de acuerdo a las necesidades del país. Un equilibrio delicado. Y dentro de este marco de derechos, ¿cuáles son los que más le interesan a alguien que quiere venir a España? Sin duda, el derecho y el deber de documentación recogido en el artículo 4 de la ley es clave. Imagina que quieres abrir una cuenta bancaria, alquilar un piso o incluso acceder a la sanidad pública. Necesitas poder identificarte y demostrar que estás legalmente en España. Es verdad. Los documentos son esenciales en la vida diaria, no solo para trámites legales. ¿Cuáles son los documentos imprescindibles para un extranjero en España? Bueno, el pasaporte o documento de viaje válido es lo primero, por supuesto. Y si tu país de origen lo requiere, necesitarás un visado para entrar a España. El visado. Muchas veces es la primera barrera que hay que superar. ¿Cierto? Y una vez que estás en España, la tarjeta de identidad de extranjero o TI se convierte en tu documento principal. Es como el DNI para los españoles, pero para los extranjeros. Ajá. La TI es la que te acredita como residente en España. Exacto. Y no podemos olvidarnos del ENIE, el número de identidad extranjero, aunque no es un documento físico como la TI, es un número único que te identifica ante las autoridades y es necesario para muchos trámites. El famoso NIE. He oído hablar mucho de él,
Es obligatorio tenerlo. Sí, es obligatorio para cualquier extranjero que quiera realizar gestiones legales, administrativas o financieras en España, incluso si solo va a estar un tiempo corto. Interesante. Parece que el NIE es un elemento clave para desenvolverse en España. Y hablando de elementos clave, ¿qué me dices del derecho a la reagrupación familiar? Para muchas personas venir a España no es solo una decisión individual, sino familiar. Un punto muy importante. La reagrupación familiar es un derecho fundamental que permite a los extranjeros que residen legalmente en España traer a ciertos familiares para que vivan con ellos. Me alegro de que la ley contemple esta posibilidad. ¿Quiénes pueden beneficiarse de este derecho? Principalmente el cónyuge, los hijos menores de edad o incapacitados y los ascendientes que dependan económicamente del reagrupante. O sea, el núcleo familiar más cercano. Exacto. Claro, hay que cumplir ciertos requisitos como haber residido legalmente en España durante al menos un año y demostrar que se tienen los medios económicos suficientes para mantener a la familia. Es lógico. Las autoridades quieren asegurarse de que la familia tendrá una vida digna en España. Sin duda. La reagrupación familiar es un factor clave para la integración de los inmigrantes y para la cohesión social. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya tenemos una idea general de los derechos más importantes para los extranjeros en España. Pero ahora vamos a ponernos en la piel de alguien que está planeando su viaje a España. Lo primero es entrar al país. ¿Qué dice la ley sobre el régimen de entrada? La ley es muy clara. Para entrar a España legalmente hay que hacerlo por los pasos fronterizos habilitados. Toda nada de intentar entrar por caminos extraños o saltándose los controles. Exactamente. Y por supuesto hay que cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Supongo que el pasaporte y el visado, si se necesita, son imprescindibles. Correcto. Además de eso, debes poder justificar el motivo de tu viaje. Si vienes como turista, debes tener una reserva de hotel o una carta de invitación de un amigo o familiar. Si vienes por trabajo, necesitas una carta de la empresa que te contrata. Si vienes a estudiar, debes mostrar la carta de admisión de la universidad o escuela donde vas a estudiar. O sea, debes poder demostrar que tu viaje tiene un propósito claro. Exactamente. Y otro requisito importante es demostrar que tienes medios económicos suficientes para tu estancia. Ah, claro. Nadie quiere quedarse tirado en un país extranjero sin dinero. Cierto. Dependiendo de la duración de tu estancia, tendrás que demostrar que tienes una cierta cantidad de dinero disponible para cubrir tus gastos. Y por último, supongo que no puedes tener una prohibición de entrada a España. Correcto. Si has sido expulsado previamente de España o de cualquier otro país del espacio Schengen, es posible que tengas prohibido entrar de nuevo. Importante tenerlo en cuenta. Sí. Bueno, ya sabemos cómo entrar a España legalmente. Pero una vez que estamos dentro, ¿qué diferentes situaciones administrativas se pueden dar? La ley distingue 3 situaciones principales: tránsito, estancia y residencia. 3 palabras que a veces se confunden. Vamos a aclarar cada una de ellas. Empecemos con el tránsito. El tránsito es la situación en la que te encuentras si simplemente estás de paso por España sin intención de quedarte. Como cuando haces escala en un aeropuerto español para ir a otro país. Exactamente. A eso se le llama tránsito aeroportuario. También existe el tránsito territorial que se aplica cuando alguien cruza España por tierra para llegar a otro país. Entiendo. Y en ambos casos siempre se necesita un visado. Depende de tu nacionalidad. Ah. Hay países cuyos ciudadanos están exentos de visado para el tránsito por España, pero en otros casos sí se requiere. Lo mejor es consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores para saber qué requisitos se aplican a tu país. Un buen consejo. Consultar las fuentes oficiales siempre es la mejor opción para evitar sorpresas. Y después del tránsito, ¿qué es la estancia? La estancia se refiere a una permanencia corta en España, generalmente con fines turísticos de negocios o visita familiar. O sea, venir a España por un periodo limitado de tiempo sin intención de establecerte aquí. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo puede durar una estancia? Por lo general, la estancia tiene una duración máxima de 3 meses dentro de un periodo de 6 meses. Es decir, puedes estar en España como máximo 90 días y luego debes salir del país por al menos otros 90 días antes de poder volver a entrar. Interesante. Parece que hay reglas claras para evitar que las estancias se conviertan en residencias sin los permisos adecuados. Cierto. Y al igual que con el tránsito, la necesidad de un visado para una estancia depende de tu nacionalidad. Algunos países están exentos, mientras que otros necesitan visado para estancias de corta duración. Ya veo. Entonces, si alguien quiere venir a España por un mes de vacaciones, lo primero que debe hacer es verificar si su país necesita o no visado para estancias cortas. Exactamente. Es fundamental informarse bien sobre los requisitos específicos para tu nacionalidad antes de viajar. Un consejo muy útil. Y por último llegamos a la residencia. ¿Qué implica esta situación? La residencia se refiere a una permanencia en España por un periodo superior a 90 días. A diferencia de la estancia, la residencia implica un mayor arraigo en el país. O sea que la residencia es para aquellos que quieren vivir en España a largo plazo, ¿no? Correcto.
La residencia te permite trabajar, estudiar, emprender un negocio y en general desarrollar tu vida en España. Suena un gran paso. Y dentro de la residencia hay diferentes categorías. Sí, la residencia puede ser temporal o permanente. Vamos a desgranar cada una de ellas. Empecemos por la residencia temporal. ¿En qué consiste? La residencia temporal se concede por un periodo determinado que puede ir desde 90 días hasta un máximo de 5 años renovable en algunos casos. ¿Y qué se necesita para obtener la residencia temporal? Hay diversas razones para solicitar la residencia temporal y cada una tiene sus propios requisitos. Algunos de los motivos más comunes son trabajar por cuenta ajena, trabajar por cuenta propia reagrupación familiar o circunstancias excepcionales. O sea que hay bastantes opciones. Sí, la ley contempla diferentes situaciones que pueden justificar la concesión de una residencia temporal. Pongamos algunos ejemplos concretos. Si alguien quiere venir a España a trabajar para una empresa, ¿qué necesita? En ese caso, necesitará una oferta de trabajo de una empresa española y que la empresa le tramite el permiso de residencia de trabajo. Entiendo. ¿Y si alguien quiere venir a trabajar por su cuenta? En ese caso, deberá presentar un plan de negocio que demuestre la viabilidad de su proyecto y que generará ingresos suficientes para su sustento. Ya veo. O sea, hay que demostrar que no se va a convertir en una carga para el sistema. Exactamente. Y luego está la reagrupación familiar de la que ya hemos hablado. Si tienes un familiar residiendo legalmente en España, puedes solicitar la reagrupación familiar para vivir con él o ella. Es una opción importante para aquellos que ya tienen un punto de apoyo en España. Sin duda. Y por último mencionaste las circunstancias excepcionales. ¿Qué tipo de situaciones entran en esta categoría? Las circunstancias excepcionales son un cajón desastre que puede incluir razones humanitarias de colaboración con la justicia o los diferentes supuestos de arraigo. El arraigo. Esa palabra me suena, pero no estoy seguro de entenderla bien. ¿Podrías explicarla? Claro. El arraigo se refiere a la posibilidad de obtener la residencia temporal si demuestras que tienes un fuerte arraigo en España, aunque te encuentres en situación irregular. O sea que es una especie de segunda oportunidad para aquellos que no han podido regularizar su situación. En cierto modo, sí. Es una forma de reconocer que aunque no tengas los papeles en regla, has construido una vida en España y tienes vínculos fuertes con el país. Me parece una medida justa. ¿Y qué se necesita para demostrar arraigo? Hay 3 tipos de arraigo: social, familiar y laboral. Para el arraigo social, debes demostrar que llevas al menos 3 años viviendo en España de forma continuada e integrada en la sociedad. ¿Y cómo se demuestra esa integración? A través de diferentes medios como contratos de alquiler, facturas de suministros, participación en actividades sociales o comunitarias, testimonios de personas que te conocen. La idea es demostrar que realmente has hecho de España tu hogar. Tiene sentido. ¿Y qué hay del arraigo familiar y laboral? Para el arraigo familiar necesitas tener vínculos familiares con otros extranjeros que ya residen legalmente en España, como cónyuge, hijos o padres. O sea que tu familia puede ayudarte a regularizar tu situación. Exactamente. Y para el arraigo laboral debes demostrar que has trabajado en España durante al menos un año, aunque haya sido sin contrato. Es una opción para aquellos que han trabajado en la economía sumergida y quieren salir de esa situación. Correcto. El arraigo es una vía importante para regularizar la situación de muchos inmigrantes que por diversas razones no han podido obtener la residencia por otras vías. Es una medida que da esperanza a mucha gente. Y después de la residencia temporal, se puede acceder a la residencia permanente. Por supuesto. La residencia permanente es el objetivo final para muchos inmigrantes, ya que te permite vivir y trabajar en España indefinidamente con los mismos derechos que los españoles. Suena genial. ¿Y qué se necesita para obtener la residencia permanente? Por lo general, debes haber residido legalmente en España durante 5 años, de forma continuada. Durante esos 5 años no puedes haber salido de España por más de 10 meses en total, ni más de 6 meses consecutivos. Vaya. Hay que demostrar un compromiso real con España para obtener la residencia permanente. Así es. La residencia permanente es un paso importante hacia la plena integración en la sociedad española. Y además de los 5 años de residencia, hay otras maneras de obtener la residencia permanente. Sí hay algunos casos especiales, como ser español de origen, haber nacido en España o haber contribuido de forma significativa al progreso de España. Entiendo. Son casos que se salen de la norma, pero que la ley contempla. Exactamente. La ley busca ser flexible y adaptarse a las diferentes realidades de los inmigrantes. Sí, me parece genial. Bueno, hemos aprendido mucho sobre la residencia en España. Pero antes de seguir, creo que es importante hablar del régimen especial para estudiantes. Muchos jóvenes extranjeros sueñan con venir a España a estudiar. Tienes razón. Los estudiantes extranjeros tienen un régimen especial dentro de la ley de extranjería que les permite permanecer en España durante la duración de sus estudios. ¿Y en qué se diferencia este régimen de la estancia o la residencia? Técnicamente, la situación de los estudiantes se considera estancia,
pero con algunas particularidades. Por ejemplo, no están sujetos a la limitación de 90 días que se aplica a las estancias regulares. ¿Y por qué se considera estancia si pueden estar más de 90 días? Esa es una cuestión que ha generado debate. La ley busca evitar que los estudiantes puedan solicitar la nacionalidad por residencia simplemente por haber estudiado en España durante un tiempo prolongado. Entiendo. Se busca diferenciar entre aquellos que vienen a estudiar y aquellos que vienen a vivir a España de forma permanente. Exacto. Aunque para complicar un poco las cosas, la directiva europea se refiere a la situación de los estudiantes como permiso de residencia. Vaya lío. Parece que hay cierta contradicción entre la normativa española y la europea en este punto. Sí, lo que ha generado cierta confusión. En cualquier caso, lo importante es que los estudiantes extranjeros tienen la posibilidad de venir a España a estudiar sin tener que preocuparse por la limitación de 90 días. Eso es lo que importa al final. Y además pueden solicitar la renovación de su estancia siempre que sigan estudiando y cumpliendo con los requisitos. Exacto. ¿Y cuáles son esos requisitos? Para obtener el visado de estudiante debes demostrar que has sido admitido en un centro de estudios reconocido en España, que tienes medios económicos suficientes para costearte tus estudios y tu estancia, y que no representas una amenaza para el orden público. Parece bastante sencillo. Lo es siempre y cuando cumplas con los requisitos. Es fundamental tener toda la documentación en regla antes de solicitar el visado. Un consejo muy importante para los futuros estudiantes. Bueno, hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestro Deep Dive. Cierto, hemos explorado la historia de la ley de extranjería, los derechos y libertades de los extranjeros en España y las diferentes situaciones administrativas que se pueden dar. Pero aún nos queda mucho por descubrir. En la siguiente parte hablaremos sobre las infracciones y sanciones que se pueden aplicar en materia de extranjería. Un tema que, aunque no sea agradable, es fundamental conocer para evitar problemas. Así es. Abordaremos temas como la expulsión de extranjeros y las multas que se pueden imponer por incumplir la ley. No se pierdan la próxima parte donde profundizaremos en estos temas cruciales para entender la ley de extranjería. Y bueno, como decíamos, vamos a adentrarnos ahora en un aspecto de la ley de extranjería que quizás no sea el más agradable, pero sí muy importante. Hablamos de las infracciones y el régimen sancionador. Sí, las infracciones, este tema que a nadie le gusta. Pero, como se suele decir, más vale prevenir que curar. Si estamos pensando en venir a España, es crucial saber qué no debemos hacer para evitar problemas con la ley, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. La ley de extranjería, como cualquier otra ley, tiene sus normas y claro, si no se cumplen, pues hay consecuencias. Y según el artículo de la Wikipedia que estamos usando como guía, no solo los extranjeros pueden ser sancionados, ¿no? También las empresas o entidades si cometen infracciones relacionadas con la ley. Exacto. Es muy importante que las empresas que contratan extranjeros se aseguren de que estos cumplen con todos los requisitos si no se exponen a sanciones. O sea que la responsabilidad no recae únicamente en el extranjero, sino también en quien lo emplea. Así es. La ley busca, sobre todo, evitar la explotación laboral y la inmigración irregular, y para ello establece un sistema de control que implica tanto a individuos como a empresas. Tiene sentido. No. Y hablando de infracciones, ¿cómo se clasifican? ¿Todas son iguales? No para nada. La ley distingue 3 categorías de infracciones: leves, graves y muy graves. La gravedad de la infracción pues determinará lógicamente el tipo de sanción. Entiendo, como en un videojuego, ¿no? Infracciones leves, el primer nivel. ¿Qué tipo de acciones entran en esta categoría? Pues mira, las infracciones leves generalmente son errores u omisiones que no implican un gran riesgo para el orden público o la seguridad del país. Por ejemplo, no comunicar a las autoridades un cambio de domicilio o de estado civil dentro del plazo. Aunque es que pueden pasar por despiste. A veces la burocracia puede ser un poco abrumadora, la verdad. Claro, también es una infracción leve, por ejemplo, trabajar por cuenta propia teniendo un permiso de residencia que no te lo permite. Claro, importante. Hay que tener en cuenta que no todos los permisos de residencia te dan derecho a trabajar, ¿no? Correcto. Es fundamental informarse bien, saber los requisitos específicos de cada tipo de permiso para no llevarse sorpresas. Muy bien. ¿Y qué pasa si cometes una infracción leve? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, las infracciones leves normalmente acarrean una multa económica. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De una cantidad simbólica o algo más serio? Pues las multas por infracciones leves van desde los 100 hasta los 500 euros. No es una cantidad pequeña, pero tampoco es una ruina, digamos. Exacto. La idea es que la multa sirva como una llamada de atención, ¿no? Para que la persona pues regularice su situación y evite cometer ya infracciones más graves. Un tirón de orejas a tiempo para que espabile. Vale, subamos un nivel en nuestro videojuego de infracciones. ¿Qué son las infracciones graves? ¿Qué acciones ya se consideran graves? Aquí entramos en un terreno ya un poco más delicado. Las infracciones graves son acciones que sí ponen en mayor riesgo el orden público o la seguridad del país. Por ejemplo, permanecer en España sin tener autorización de residencia o haberla excedido. O sea, estar en España sin papeles, ¿no? Eso ya suena más serio. Efectivamente.
También se considera infracción grave trabajar sin tener permiso o incumplir medidas de seguridad impuestas por las autoridades. Ya veo. Son acciones que demuestran un mayor desprecio por la ley, por así decirlo. Exactamente. Y claro, las consecuencias son más severas que en las leves. ¿Y a qué tipo de sanciones se enfrentan quienes cometen infracciones graves? Las sanciones por infracciones graves pueden ir desde multas económicas más elevadas que van de los 501 a los 10.000 euros hasta la expulsión. Ostras, la expulsión ya es una medida bastante drástica, ¿no? Lo es sin duda, pero bueno, la ley la contempla para casos en los que se considera que la presencia de ese extranjero en España supone un riesgo. Ya claro, se trata de proteger los intereses del país y de sus ciudadanos. Exacto, exacto. Y bueno, pues llegamos al nivel más alto de nuestro videojuego, las infracciones muy graves. Las muy graves, o sea, aquí ya el jefe final, ¿no? Sí, sí. Las infracciones muy graves son las más serias y como puedes imaginar, conllevan las sanciones más severas. ¿Y qué tipo de acciones se consideran tan graves? Aquí hablamos de actividades que atentan contra la seguridad del Estado, como por ejemplo el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de drogas o la pertenencia a organizaciones criminales. Madre mía, son delitos muy serios. No me extraña que las sanciones sean tan duras. Correcto. También se considera infracción muy grave la contratación de muchísimos trabajadores sin permiso o incluso la promoción de la inmigración clandestina con fines de lucro. En definitiva, acciones que buscan lucrarse a costa de la explotación de las personas o que ponen en grave peligro la seguridad de todos. Exacto. Para este tipo de infracciones, la ley ya no se anda con contemplaciones. ¿Y cuáles son esas sanciones tan contundentes? Pues pueden acarrear multas económicas muy elevadas que van desde los 10.000 € hasta los 100.000 euros, o en el caso de extranjeros, la expulsión con prohibición de entrada por un periodo que puede ser incluso de 10 años. Madre mía, las multas son altísimas y la expulsión con prohibición de entrada es una consecuencia tremenda. Sin duda, las infracciones muy graves tienen un impacto social muy grande y se consideran delitos graves, por lo que las sanciones pues son proporcionales a la gravedad. Claro, habéis mencionado varias veces la expulsión como posible sanción. ¿Nos puedes contar un poco más sobre este proceso? ¿Cómo funciona? Claro que sí. La expulsión es una medida que se aplica en general a extranjeros que han cometido infracciones graves o muy graves o que se considera que representan una amenaza para la seguridad nacional. ¿En qué consiste exactamente? ¿Te ponen en un avión y te devuelven a tu país de origen en ese mismo momento? No es tan sencillo como eso. La expulsión implica, pues, la salida obligatoria de España en un plazo determinado no inferior a 72 horas. O sea, que te dan un tiempo para organizar tu salida del país. Exactamente. Y durante ese plazo, la persona puede estar internada en un centro de internamiento de extranjeros, un CIE, o si no en libertad, pero con la obligación de comparecer periódicamente ante las autoridades. Entiendo. Y la expulsión es siempre definitiva. No hay posibilidad de volver a entrar en España. Bueno, depende de la gravedad. La expulsión suele ir acompañada de una prohibición de entrada en España y a veces también en otros países del espacio Schengen. ¿Y cuánto puede durar esa prohibición de entrada? ¿Hay un plazo fijo? No hay un plazo fijo. La duración varía en función de la gravedad de la infracción. Puede ir desde 3 hasta 10 años o incluso ser permanente en casos muy graves. Es una consecuencia muy seria. Te cierra las puertas de España durante mucho tiempo. Sin duda. Es una medida que se toma muy en serio y que tiene consecuencias importantes para la persona. Y por último, ¿hay alguna manera de recurrir una expulsión? ¿Te puedes defender de alguna forma? Sí, por supuesto. La persona afectada tiene derecho a presentar un recurso contra la orden de expulsión. ¿Y dónde se presenta ese recurso? Ante los tribunales competentes, argumentando por qué se considera que la expulsión es injusta o desproporcionada. O sea, hay que presentar pruebas y argumentos que demuestren que no está justificada. Exactamente. Es importante en estos casos contar con la ayuda de un abogado especializado en extranjería que te asesore y te ayude a preparar el recurso. Un buen consejo sin duda. En estos casos, la ayuda de un profesional puede marcar la diferencia. Bueno, creo que hemos aprendido mucho sobre las infracciones y sanciones. No es un tema agradable, pero sí fundamental para evitar problemas. Totalmente de acuerdo. Conocer las normas y las consecuencias de incumplirlas es el primer paso para una estancia legal y tranquila en España. Y por supuesto actuar siempre con responsabilidad y respeto hacia las leyes del país. Una excelente reflexión final. Y con esto pues dejamos por hoy este tema. En la siguiente parte abordaremos la obtención de la nacionalidad española. No se la pierdan. Les esperamos. Y llegamos a la última parte de nuestro deep dive sobre la ley de extranjería. Hemos recorrido un largo camino, Desde la historia de la ley, pasando por los derechos, las infracciones, las sanciones, casi nada. Pero aún nos queda un tema que estoy segura despierta mucha ilusión y también algunas dudas. La obtención de la nacionalidad española. Está siendo un tema fascinante. La nacionalidad española es como la meta final, ¿no? Para muchos extranjeros que han decidido hacer de España su hogar,
Representa la culminación de un proceso de integración y la posibilidad de disfrutar de todos los derechos y deberes de un ciudadano español. Exacto. Y según el artículo de Wikipedia que hemos estado consultando, hay varias vías para obtener la nacionalidad española. Yes, la ley contempla diferentes opciones para adaptarse a las diversas realidades de los extranjeros que residen en España. Una de las vías más comunes es la nacionalidad por residencia, ¿verdad? Correcto. La nacionalidad por residencia se concede a aquellos extranjeros que han residido legalmente en España durante un tiempo y que cumplen, por supuesto, con una serie de requisitos. ¿Y cuál es ese periodo mágico que hay que cumplir? El plazo general es de 10 años de residencia legal y continuada en España. 10 años. Eso suena a un compromiso a largo plazo, ¿eh? Sí, da. La nacionalidad española no se concede a la ligera. La ley lo que busca es asegurar que quienes la obtienen pues están realmente integrados en la sociedad española y que su compromiso con el país sea de verdad sólido. Tiene sentido. No se trata solo de un papel, sino de un vínculo profundo con España. Y además de los 10 años de residencia, ¿qué otros requisitos hay que cumplir? Bueno, como te comentaba, la integración es fundamental. Para obtener la nacionalidad española por residencia, tienes que demostrar que tienes buena conducta cívica, que no tienes antecedentes penales ni en España ni en tu país de origen, y que, bueno, que estás integrado en la sociedad española. ¿Y cómo se demuestra esa integración? ¿Hay algún examen o prueba específica? Pues no existe un examen único, pero sí se valoran diferentes aspectos. Por ejemplo, el dominio del idioma español es fundamental. Debes poder comunicarte con fluidez, tanto de forma oral como escrita. Claro, el idioma es la base de la comunicación y la cultura. ¿Y qué más se tiene en cuenta? También se valora el conocimiento de la cultura y costumbres españolas. No se trata de convertirte en un experto en historia o arte español, ¿no? Pero sí demostrar un interés genuino por la cultura y de comprender las tradiciones, los valores. Es como una inversión cultural profunda. Exacto. Y otro factor importante es la participación en la vida social, en la vida comunitaria. Tener amigos españoles, participar en actividades del barrio, ser miembro de alguna asociación. Todo esto demuestra que no vives aislado, ¿no? En tu propia burbuja, sino que te involucras en la vida del país. O sea que la integración no se limita a cumplir con la ley, sino que implica una conexión real con la sociedad española. Exactamente. La nacionalidad española se otorga a aquellos que han demostrado con hechos que han hecho de España su hogar y que desean contribuir al desarrollo del país como ciudadanos de pleno derecho. Suena inspirador. Y aparte de la residencia, hay otras maneras de obtener la nacionalidad española. ¿Algún atajo para los más impacientes? Buenos tajos no existen, pero sí hay otras vías que la ley contempla para casos especiales. Cuéntame, siempre me ha intrigado eso de los casos especiales. Por ejemplo, los hijos de españoles nacidos en el extranjero pueden obtener la nacionalidad española por origen independientemente de su lugar de residencia. Es lo que se llama derecho de sangre. Ah, claro. La nacionalidad se hereda al igual que los genes. Exacto. Y luego está la nacionalidad por opción que se aplica a personas que han estado bajo la tutela del Estado español o que se han casado con un español. O sea, que existen diferentes caminos para llegar a la misma meta. Así es. Cada caso se evalúa de forma individual teniendo en cuenta las circunstancias de cada persona. Y si cumplo con todos los requisitos para solicitar la nacionalidad, ¿cómo lo hago? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué papeles necesito? Bueno, la solicitud se presenta ante el Ministerio de Justicia junto con toda la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos. Papeles, papeles, papeles. Parece que la burocracia es inevitable. Es cierto que hay que reunir bastante documentación, pero es un proceso necesario para garantizar que todo se hace de forma legal y transparente. Y una vez que presentas una solicitud, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Te dan una respuesta rápida. Bueno, el plazo de resolución puede variar, pero suele ser de alrededor de un año. ¿Un año? La paciencia es una virtud, sobre todo cuando se trata de la nacionalidad. Sin duda, es un proceso que requiere tiempo y dedicación, pero al final la recompensa merece la pena. Bueno, pues creo que hemos cubierto los aspectos más importantes de la ley de extranjería. Ha sido un viaje intenso, pero muy informativo. Estoy de acuerdo. Hemos explorado la ley desde diferentes ángulos, desde sus fundamentos históricos hasta sus aplicaciones prácticas. Espero que esta información haya sido útil para todos y que les haya ayudado a comprender mejor este mundo tan complejo de la inmigración en España. Esa es nuestra intención. Conocer la ley es el primer paso para ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, sean nacionales o extranjeros.